Antes de entrar en la narración, para este caso concreto es necesario advertir a quien escucha sobre su contenido. Durante el relato se habla de una situación sexual no consensuada y se realizan descripciones que pueden resultar perturbadoras o incómodas. Si este tipo de contenido te genera malestar, es recomendable que no continúes escuchando. También se le solicita a quien escuche un manejo respetuoso sobre el tema. Sin más, continuemos con el relato. Antes de empezar, me gustaría aclarar lo que es un incubo. Un incubo es un demonio de forma masculina que en la creencia y mitología europea se encarga de tener relaciones sexuales con las mujeres durante la noche mientras ellas duermen. Mi experiencia comienza cuando tenía alrededor de 13 o 14 años. Durante esa época, en mi casa ya habían empezado a suceder cosas extrañas, ruidos sin explicación, se escuchaban pasos, nos abrían las puertas y en más de una ocasión mi familia y yo pudimos presenciar varias sombras que se movían por toda mi casa. Eso ya tenía varios meses de estar pasando y cada vez se hacía mucho más constante y mucho más molesto. Llegó a un punto en donde empujaban a mi familia o mientras comíamos nos movían los cubiertos, entre otras cosas. Para la noche en que todo pasó, llevábamos una temporada en que todo se había calmado. Ya no veíamos sombras, no nos movían las cosas, no nos empujaban ni nos molestaban, pero el ambiente se sentía totalmente pesado y tenso, al punto en que dábamos un paso y sentíamos escalofríos. Esa noche particular no había nada extraño. Yo había hecho mi rutina común, como la de cualquier persona. Recuerdo haberme acostado y recuerdo haberme quedado dormida por un lapso de tiempo, durante el que me mantuve ignorante de que no me encontraba sola en la habitación, sino que había una segunda presencia esperando que cayera profundamente dormida. No estaba consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Me había confiado ante la aparente calma en la casa. No ocurrió nada grave hasta que uno de mis sueños terminó siendo húmedo. Yo usualmente no tengo ese tipo de sueños. Recuerdo que podía sentir con demasiada claridad todo lo que la figura de un hombre desconocido me hacía en ese sueño. Sentía besos, sentía caricias e incluso llegué a sentir mi propia humedad. Yo estaba segura de que el sueño era lúcido, y es en este tipo de sueños donde usualmente eres capaz de hacer cosas a voluntad. Sin embargo, estaba totalmente paralizada. No podía mover nada más que los ojos. Estaba teniendo una parálisis dentro de un sueño. Y me sentía totalmente desesperada. Fue tanta la sensación de incomodidad y angustia que me desperté de golpe. No había absolutamente nada raro o distinto en mi habitación. Todo se mantenía igual. La única diferencia, y que tardé en notar por el letargo, era que también estaba totalmente petrificada sobre mi cama. La parálisis no había ocurrido solo en el sueño. Pero lo más extraño era que no escuchaba o sentía ninguna de las cosas que suceden en una parálisis del sueño. De hecho, solo podía sentirme paralizada. Empezaba a asimilarlo como una parálisis solamente, hasta que unos segundos después empecé a sentir un cosquilleo desagradable en las piernas, que conforme avanzaba el tiempo se sentía mucho peor. Era como si me estuvieran tocando muchas manos al mismo tiempo. Lo
sensación era incómoda y nefasta. Yo me sentía muy mal para ese punto, pero apenas era el comienzo. Todo empeoró en el momento en que sentí algo pesado acomodándose sobre mí y cómo, con lo que parecía una rodilla, empezaba a hacer presión entre mis piernas para abrirlas y poder tocarme directamente. Para ese momento yo tenía bastantes ganas de gritar, de correr o de simplemente salir de ahí porque me sentía vulnerable ante algo superior y me sentía impotente al estar bajo su control. Recuerdo haber cerrado los ojos y nunca en mi vida recé y oré tanto para poder salir de una situación tan agobiante como esa. Lo siguiente que pude sentir fue algo áspero, como si fueran labios secos pasando por mi piel, dejando besos e incluso marcas que dolían mucho. Los toques y los besos continuaron hasta que en un momento mis piernas se abrieron. Yo no sentí nada, pero pude ver cómo se movían sobre mi cama sin que yo tuviera mayor control. Y fue ahí donde sentí el miedo a flor de piel. Los besos y los toqueteos habían parado, pero eso solo auguraba lo peor. Recuerdo que esa cosa se acomodó en medio de mis piernas y lo único que pude llegar a sentir fueron las constantes embestidas sobre mí y la sensación de total calor en la habitación. Recuerdo que incluso podía sentir los chorros de sudor bajarme por todas partes por la alta temperatura y la cantidad de miedo por el que estaba pasando. Se mantuvo moviéndose sobre mí durante bastante tiempo, hasta que empecé a sentir dolor y por ende a comprender que la parálisis estaba pasando. Y cuando creí que se había detenido, comencé a sentir todo el doble. La sensación de incomodidad, el miedo y las ganas de huir porque realmente me dolía mucho el abdomen. Me dolían las piernas e incluso la cabeza. Llegó un punto en donde llegué a sentir un dolor tan agudo y horrible que me dejó aturdida por varios segundos. Pero esa cosa nunca se detuvo. Pude sentir cómo me tocaba por todas partes y cómo me rasguñaba. Podía ver cómo mi abdomen se contraía ante la fuerte sensación de que iba a vomitar en cualquier momento. Lo peor que llegué a experimentar ocurrió cuando se detuvo. Y todo ese dolor de antes solo se intensificó. Empezó a dolerme de una forma horrible el cuerpo. Tanto que por un momento llegué a pensar que estaba muriendo porque era insoportable. Tenía miedo, tenía náuseas y aún seguía paralizada. Pero sobre todo, quería llorar. Me sentía tan vulnerable. Sin embargo, lentamente empecé a quedarme dormida de nuevo, sin que pudiera hacer algo al respecto. Caí tan profunda que no volví a despertarme sino hasta el día siguiente. Cuando lo hice, tenía rasguños por todas partes.
No podía caminar. El dolor en mis piernas era insoportable. Incluso lloraba porque no podía ni siquiera hacer mis necesidades. Tenía zonas del cuerpo con sangre seca, y ni hablar de mi intimidad. Sentía que estaba destrozada por dentro. Sentía que me había sacado absolutamente todos los órganos, que me había drenado por completo. Tenía marcas horribles en el abdomen, en las piernas, las manos, los brazos, en todo el cuerpo. Y me dolían, me ardían mucho. Lo más triste es que después de eso, cuando fui al médico, me dijeron que yo no podría tener hijos porque correría riesgo de muerte. Lo cual es extraño, ya que mi matriz está bien y todo funciona de forma correcta. Pero definitivamente no puedo concebir, mucho menos dar a luz. Esto solo pasó una vez y fue suficiente para comprender lo vulnerables que somos durante la noche y cuánta protección necesitamos.